Hola, en el presente video hablaremos acerca de importación de datos. Existen varios métodos para importar datos, así podemos traerlos desde bases de datos previamente existentes como Access, parte de Microsoft Office, pero también podemos traerle desde una página web o desde texto, incluso desde otras muchas fuentes de datos que tienen que ver con motores de bases de datos existentes. Por ahora, tratemos de traer información desde un archivo de texto. Cuando hacemos esto, Excel abre la opción de que nosotros seleccionemos un archivo. En este caso voy a seleccionar un archivo de datos de texto que tenía previamente, y al abrir me encuentro con que tengo una enorme información acerca de medicamentos, pero que están en texto. No parece existir ningún tipo de orden en esta información, de manera que vamos a dar clic en el siguiente. Después de haber tomado en cuenta que vamos a trabajar con datos delimitados y no con ancho fijo de datos. El ancho fijo de datos se utiliza solamente cuando estamos seguros que existe un mismo número de caracteres en cada dato que queremos discriminar en columnas. Como no sabemos eso, vamos a confiar en la existencia de un delimitador de información. Al pasar a la siguiente ventana, encontramos que el archivo de texto automáticamente ha identificado el tabulador como el separador de campo. De todas maneras, nosotros podríamos seleccionar cualquier otro carácter como seleccionador de campo. Por ejemplo, podría escoger slash y encontramos cómo se vuelve a partir el campo en esta ocasión. Si yo quito este delimitador, pues tendré nuevamente la información deseada. Si ustedes revisan los datos en la parte anterior, vamos a encontrar que muchos de los datos están delimitados con comillas. Cuando pasé a la siguiente opción, noten cómo automáticamente se puso las comillas como un calificador de texto, lo cual quiere decir que no será escrita las comillas, pero que además determinará que esos campos se tomarán en cuenta como campos de texto. Una vez que tengo la separación de columnas como las deseaba, entonces voy al siguiente y aquí tengo la posibilidad de seleccionar diferentes tipos de campos para las diferentes columnas. Asimismo, podría decidir no importar alguna columna. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que no quiero importar el último campo, que sería el de la totalización. Le voy a poner no importar. El campo de nacionales e importados, que determina el origen, podría yo decirle que definitivamente es un campo de texto. Los demás podría dejarles en general, lo cual le deja libertad al Excel para definir qué tipo de dato es. Al finalizar, la información se ubicará en donde yo le pida que se ubique. Aquí, por ejemplo, se ubicará en la celda A1 de la tabla que ha sido seleccionada. Si yo quisiera ir a una nueva tabla, podría hacerlo, o si quisiera cambiarme a una existente, lo puedo hacer en este momento. Ahora puedo aceptar y los datos quedan ingresados directamente en diferentes tipos de columnas. Necesito identificar si es que estos datos de dinero han sido identificados como datos de texto o datos numéricos. Para ello voy a multiplicar el costo por la cantidad y obtengo el dato valor, lo cual quiere decir que existe un error de valor y es porque estos datos no han sido reconocidos como datos numéricos. Voy al menú Inicio, escojo la opción de buscar, utilizo reemplazar y le digo que encuentre un punto y se reemplace esto por una coma. Le digo reemplazar a todos e inmediatamente los datos pasan a ser considerados datos numéricos y por supuesto he obtenido el resultado que buscaba. Con esto puedo hacer el cálculo para todos, convierto esto en dinero y tengo el dato de ventas, por ejemplo, que es el dato que no había importado. Otra posibilidad para importación de datos es traer datos desde una hoja web. Así puedo llegar a esta página web, escribir el link al cual quiero llegar y una vez que está la página dentro, tengo que identificar esta flecha amarilla en diferentes zonas de la hoja en donde puedo encontrar tablas que son factibles de importarse. Por ejemplo, seleccionaré esta opción. Aquí le doy clic y este visto indica que esta tabla será importada a mi hoja de Excel. Selecciono importar. Me pregunta la celda en donde yo quisiera importar estos datos, le digo la celda en la cual quiero importar, acepto, se inicia el proceso de importación e inmediatamente tengo la información dentro. Como pueden ver, en este caso, las flechas que tenía en la tabla original se ubican aquí como ascenso-descenso, lo cual podría causar un problema para mí. Sin embargo, puedo tranquilamente
convertir el texto en columnas. Siguiente, indico el espaciador como el separador de campo y simplemente escribo finalizar. Y luego, ustedes saben que podríamos escoger y decir si esta columna es igual a ascenso, entonces esta celda, y si no, esa misma celda con un valor negativo. Acepto y con esto determino la información que necesito. Nada más le doy el formato de porcentaje y obtengo la información necesaria de manera definitiva. Es muy importante indicar que los datos, una vez dentro del Excel, pueden ser fácilmente utilizados. Muchas veces la mayor dificultad en un ejercicio radica en obtener los datos dentro del Excel para luego poderlos trabajar.